6 de la mañana con 32 minutos. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros. A esta hora saludamos y le damos la bienvenida al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es analista agropecuario, ganadero y político, con quien vamos a abordar el tema sobre el proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Saskia. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos quienes nos siguen en la radio. Ingeniero, conocer primero cuál es su postura, su reacción ante el planteamiento de prohibir que los cuerpos de los animales ya faenados, sean crudos o cocinados, sean pues exhibidos. Ha generado cierto rechazo, incluso desde la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. ¿Cuál es la postura de parte de ustedes? A ver, creo que es importante reconocer que esa ha sido una práctica usual a lo largo de la historia de la humanidad, el poder exhibir parece loco lo que estamos hablando, pero exhibir los cuerpos de los animales. Hablemos de camarón, hablemos de el cangrejo que se lo cocina vivo, hablemos del pescado que se lo compra en el mercado, se lo compra a filo de playa muchas veces, y lo que hacemos es ver lo que estamos consumiendo. De igual manera el pollo en la costa, o en la caso de la sierra, el cuy o el hornado, muy tradicionalmente, que se lo cocina en la bandeja y precisamente en presencia del comensal se lo va sirviendo poco a poco. O sea, somos llegar a un punto en el cual ya no estamos hablando de derechos de los animales, sino derechos de los cadáveres de los animales, cuando deberíamos estar pensando seriamente en qué es lo que está pasando con el ser humano, qué es lo que debería estar, qué es lo que está pasando con los temas de inseguridad, en lugar de estar tratando proyectos de ley que básicamente lo que plantean y promueven, y leo textualmente, la necesidad de modificar los patrones socioculturales de conducta con miras a alcanzar la eliminación de las prácticas consuetudinarias que estén basadas en la idea de la inferioridad de las especies animales no humanas respecto a la especie humana. Perdóneme, pero esto de aquí tiene una carga ideológica. Esto aquí no es un tema regulatorio, esto es un tema dogmático, y eso que Claro. hay que decirlo claro y fuerte. Entonces, a su criterio no tiene nada que ver con, en este caso, con el bienestar animal, ¿no? Sino que estaría más bien en contra, por ejemplo, de la cultura gastronómica, ¿no? Por ejemplo, irse a Cuenca, a Quito y ver en la carretera, justamente en varios restaurantes que se está exhibiendo el famoso hornado, eso ya estaría mal. O sea, como es vivo o faenado entero o en partes, cualquier forma de expendio de cárnicos tendría que ser a través de foto o a través de algún dibujo. Claro. Entonces, en el momento que usted sale a comprar, no, hablemos del mercado tradicional, sea el Caraguay, sea el mercado del centro, o sea, o se va a los grandes supermercados, de igual manera está prohibido la exhibición de peces, pescados, mariscos, cárnicos, pollos, etcétera. Se Pero más estaría bien cuando nosotros nos limitando, ponemos a ver, se estaría limitando en parte, por ejemplo, con la producción o con la venta de este tipo de proteínas, porque el cliente, el consumidor, muchas veces necesita observar, necesita ver el producto en este caso, ¿no? Para poder consumirlo. o sea, los chefs siempre dicen que la comida entra por los ojos. Exacto. Entonces, si a usted le pongo, si le vendo los ojos de cajón, ya no va a saber ni qué compra, porque tendrá que comenzar a creer lo que está comprando, y obviamente va a frenar muchos temas en lo que tiene que ver consumo de proteína. Quiero dejar en claro algo. La ley no explícitamente no prohíbe el consumo de proteína. Sin embargo, la ley, a través de las 182 prohibiciones y sanciones, de las cuales el tema de las carcasas es uno, sí propende a, uno, generar una serie de requisitos, requerimientos totalmente antitécnicos y exagerados en relación a la normativa, tanto nacional como mundial técnica, para encarecer el producto de proteína animal. Y por otro lado, a través de la prohibición de mejoramiento genético, a través de la prohibición de una serie de prácticas que lo que han buscado en los últimos 100, 200, 300 años o 12.000 años en lo que tiene que ver con domesticación de animales para producción y consumo, reducir la productividad,
sea a través de nuevos gastos que tiene que incurrir el productor, grande, mediano o pequeño, y a través de reducción de productividad, lo que derivamos es en un incremento sustancial del costo de producción. Al incrementar el costo de producción, obviamente lo que estamos atacando es un incremento importante en todo lo que tiene que ver con el precio de venta al público de carne, leche, huevos, pollo, pescado, marisco, cerdo, etcétera. Entonces la ley sí tiene un fin ideológico y obviamente, y esa es la primera parte de la ley. Claro, también se dice que comercializar, por ejemplo, en espacios públicos la leche cruda extraída directamente del animal no humano y cocinar o colocar animales, como mencionamos, no humanos vivos, vertebrados o invertebrados en recipientes de agua hirviendo. Estas son otras de las prohibiciones que plantea esta ley orgánica. ¿Qué alternativas, ingeniero, podrían darse para decir, bueno, sí se está cuidando realmente a los animales, el bienestar animal? Creo que si estaríamos pensando en el bienestar animal, estaríamos pensando en materia de animales domésticos, la no humanización de animales. Este tema actual de moda de los perrijos, de los gatijos, eso sí es maltrato porque estamos atentando expresamente contra el comportamiento natural de esos animales. Segundo, si quisiéramos estar pensando en temas de bienestar animal, deberíamos estar pensando en el respeto irrestricto de las normas que emite Agrocalidad para todo lo que tiene que ver con animales de trabajo u oficio, animales de producción y consumo, e inclusive, aunque los que tienen que ver con animales de experimentación y los comités de bioética. De igual manera, tendríamos que ver lo que la ley plantea en sus principios, que tiene que ver, por ejemplo, como el interés superior del animal, en donde ya no estamos hablando de bienestar, sino estamos equiparando la condición del animal con la del ser humano, o en ciertos casos, como ya podría explicar en la ley, inclusive podría superar. Y yo le digo nuevamente, cuando comenzamos con el mismo título de la ley, de animales no humanos, ya desde el mismo título comenzamos a ver una carga ideológica en torno a una ley que debería tener más bien un carácter de regulación, de protección de derechos como mandó la Corte, al igual que la Corte mandó de manera expresa que la ley respete que los derechos de los animales jamás podrán equipararse a los derechos de los seres humanos. Cuando vemos el texto, vemos exactamente lo opuesto. Estamos conversando con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, él es analista agropecuario, ganadero y político, sobre el proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Carlos Alberto Vergara nos acompaña. ¿Cómo está, don Rodrigo? Lo saludo Alberto Vergara de Guayaquil. Ahora bien, en esta situación, circunstancia muy sorprendente de este proyecto de ley, claro, nadie puede soslayar que los animales deben ser respetados. Inclusive la Constitución garantista le da derecho a los animales, a las mascotitas, como usted lo manifiesta, a los canes. Pero es algo sorprendente que ya no se puede, por ejemplo, en la sierra, en la sierra y en la Amazonía, generalmente pues los animales son llevados a transitar por las vías normales para pastar, ¿no? Y de esta forma darle esa posibilidad. Aquí con esta ley se está prohibiendo inclusive transitar y alimentar y pastorear inclusive a cualquier tipo de bovinos, ovinos, aves, en fin, lo que significa que prácticamente todo el arte de la cultura nuestra, la tradición nuestra, será borrada con una ley de esta forma tan complicada, don Rodrigo Gómez. Perfectamente. Y usted me habla de la sierra, yo le hablaría de la costa, en todo lo que son caminos vecinales de igual manera. Pero el momento que también prohibimos todo lo que tiene que ver con espectáculos, con shows artísticos, de un plumazo, como decimos criollamente, claro, se acabó el rodeo Montubio. Eso. De un plumazo se acabaron un sinnúmero de temas y tradiciones. Y por eso regreso a lo que de la ley plantea. La ley no está, la ley está, y lo voy a decir así de claro, la ley está utilizando a los animales con un fin de un cambio sociocultural impuesto por un grupo minoritario, respetable, pero minoritario. Y eso sí creo que hay que decirlo, porque no podemos seguir siendo, entre comillas, políticamente correctos cuando nos quieren imponer ciertas formas de ver la vida que las cuales no necesariamente todos tenemos que compartir. El concepto del interés superior del animal
Ese es un concepto y un principio que se lo aplica a los niños para Ahora bien, protegerlos de su edad más vulnerable. ahora bien, el El tema otro, de la venta, por ejemplo, del ganado, de lo que se vende generalmente en las ferias ganaderas, ya no existiría esto, sino que se lo vendería vía internet nomás todo el sector de la compra de ganado, la compra de aves, la compra de caballos, en fin. Alberto, se la complica un poco más. Los animales, a través de una propuesta de reforma en la parte transitoria del Código Civil, dejan de ser bienes. Por ende, usted ya no podrá comercializar con los animales. Exacto. Tendrá que adoptarlos o convertirse en un tutor o custodio. Entonces, todo el tema de propiedad también se altera. Y ahí vamos al otro lado. Cuando vemos las empresas, viendo productores, vamos viendo gente que lleva contabilidad a nivel ya cumpliendo con los respectivos de las normas NIF, automáticamente todo lo que son activos biológicos pasan a cero. Por ende, el productor agropecuario que está cumpliendo con las normas NIF, que ya tiene una contabilidad muy formal que está llevándolo a cabo, probablemente al perder el activo biológico pierde sostenibilidad. De igual manera, entonces pasaría con, por ejemplo, recordemos la compra de los caballos de la Policía Nacional a la Argentina, Ujú. pues esos caballos también perderían valor, entonces la Contraloría debería indagar cómo de un valor que para colmo, en el caso de esos caballos tuvo un sobreprecio, pasan a cero. De igual manera, los perros de la policía. También se plantea, para el caso de animales de trabajo u oficio, regreso a los perros de la policía, a los caballos, que al igual que hay un código laboral, tengamos un horario de trabajo. Entonces hay ciertas cosas como que estamos humanizando a los animales y poniendo las mismas reglas. De igual manera, estamos poniendo las mismas reglas para los animales maltratados, que estos ingresen al régimen de maltrato que tienen mujeres maltratadas, lo cual estamos hablando realmente, nuevamente, una equiparación de derechos entre humanos y animales. Y estamos poniendo indirectamente al humano inferior del animal. Ahora, yo Se sí dejo la estaría pregunta. impulsa. ¿Quién defiende el derecho de los animales? Porque al final del día, si bien los animales son sujetos de derechos, no tienen obligaciones. Entonces, serán unos humanos elegidos los que podrán decidir en nombre de los animales cómo sancionar a los humanos, entre comillas, no elegidos. Otra de las alternativas, justamente la conversábamos antes de esta entrevista, ingeniero, es optar por ser vegano, ¿no? Pero obviamente no todos van a querer eso, pero sería como un impulso a prácticamente tomar esta decisión. El veganismo es una decisión que definitivamente hay mucha gente que la tiene. Esta gente más o menos representa en el Ecuador un 3% de la población. Entonces, esta ley estaría atentando contra los derechos en nombre de los animales, atentando contra los derechos del 97% de la población, directa y explícitamente. Ahora, vale la pena, y por favor, a quienes nos escuchan, no me tomen la palabra literal, pero por favor, revisen en Google, conversen con sus médicos, ¿qué implica la deficiencia de la vitamina B12? La vitamina B12 existe única y exclusivamente en proteína de origen animal, leche, carne, huevos, y principalmente y más presente en carnes, pollo, cerdo. Esta deficiencia genera un sinnúmero de problemas anémicos e inclusive el flujo del oxígeno hacia el cerebro. Entonces yo creo que este concepto del veganismo está bien. Tenemos una compatriota ecuatoriana que fue sentenciada ya en Estados Unidos por iniciar su vida con una dieta vegana y el hijo murió de anemia, inanición, por problemas de malnutrición. Fue sentenciada por negligencia. Hemos visto varios casos en el mundo. Hay una influencer también que falleció hace algún tiempo atrás por un veganismo extremo. Entonces, yo creo que vamos viendo que los 12.000 años de historia de la humanidad en el consumo de proteína de origen animal, que fueron fundamentales para la evolución del hombre que conocemos, también tienen un peso, ¿no? Yo respeto mucho a la gente que toma esa decisión, pero también yo creo que tenemos que tener todos los elementos de juicio y no por nada, Madre Naturaleza nos da la leche como el primer alimento y el ser humano
cuando comienza su desarrollo, no era recolector, era cazador y además recolectaba. Entonces nosotros originalmente comenzamos como carnívoros y nos convertimos en omnívoros, comemos de todo. Entonces es muy curioso que en las últimas 2 o 3 décadas quieran cambiarnos completamente el comportamiento. Ingeniero Gómez de la Torre, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado y habernos ayudado a analizar cada punto, ¿no?, de este proyecto de ley orgánica que se estudia para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. Muchísimas gracias, Saskia, Alberto, siempre un gusto y por favor tengamos en cuenta que esta ley, más allá de regulatoria, es una ley dogmática que pretende cambiarnos a los ecuatorianos, como una suerte de experimento parecería. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. 6 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos a una breve pausa, pero antes recordarles que no olviden de suscribirse a nuestro